El mundo está viviendo una crisis de natalidad. Esto seguro que no sorprende a ninguno. En cualquier telediario, en cualquier noticiero, hay una o dos noticias relacionadas con este tema. Que si no habrá trabajadores para mantener a los pensionistas, que si los pueblos se están vaciando. Ahora bien, lo que quizás no sabías es que el problema de la natalidad no es exclusivo de los países desarrollados, sino que está ocurriendo en todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de uno de los casos más fascinantes, más olvidados y quizá más preocupante de todos, el de Latinoamérica. En el año 1950, los países latinoamericanos experimentaban 45 nacimientos por cada 1000 habitantes. Hoy, tan solo 15. O por verlo de otra manera, hace 75 años la tasa de nacimientos era el doble que en Europa, pero hoy tan solo es un 50% mayor. Y ese 50% engaña bastante, porque en Europa nacen tan pocos niños que el número de referencia es muy pequeño. Antes nacían 20 niños más por cada 1000 habitantes en LATAM que en Europa. Hoy solo 5. De hecho, la tasa de natalidad en LATAM durante los últimos 3/4 de siglo es calcada a la de Asia. Eso sí, con una gran diferencia. Asia está muy influenciada por el caso de China, un país gigantesco donde se aplicaba la política del hijo único. En LATAM, en cambio, no había nada de eso. Al contrario, muchos métodos anticonceptivos estaban directamente prohibidos. Y sin embargo, la natalidad en países como Brasil ha caído de 6,3 hijos por mujer en 1960 a 1,5 en 2023. Una caída comparable a la de China, pero sin que el gobierno haya hecho nada por acelerarlo. Amigos, el reto es enorme, gigantesco. Latinoamérica corre el riesgo de volverse una región de gente vieja mucho antes de volverse una región rica. Además, este caso tiene otra cosa fascinante. Si os pregunto por qué está cayendo tanto la natalidad en los países ricos, cada uno tendréis una teoría. Porque las mujeres se quieren centrar en su carrera laboral, porque la vivienda está carísima, porque con las consolas y las redes sociales ya nadie sale a la calle. Seguro que cada uno tendrá su opinión, pero ¿alguna de estas cosas explica por qué una mujer de la Colombia rural tiene 2 o 3 veces menos hijos que hace unas décadas? Probablemente no. Así pues, hoy vamos a ver a fondo qué está pasando con la natalidad en Latinoamérica, quiénes son las mujeres que están teniendo menos hijos y por qué. Y además discutiremos las implicaciones que todo esto puede tener en su economía. Que ya os adelanto, que no son pocas. Pero antes quiero hablaros de algo que no solo es increíble y súper necesario, sino que además es gratuito. Proton Drive. Proton Drive es el templo de la seguridad online para los archivos en la nube. Todo lo que almacenes permanece cifrado de extremo a extremo. Es decir, que ni gobiernos, ni compañías de terceros que usen tus datos, ni el propio Proton puede acceder a tu información. Y esto ya no es solo una cuestión de no querer que una compañía vea tus datos. Es que si hubiera una brecha de seguridad en el servicio, como cuando hackers piratean servicios informáticos, con el cifrado de Proton ni siquiera el cibercaco podría acceder a tu información. Lo bueno es que Proton es también muy útil en el trabajo, porque permite colaborar en archivos como hojas de cálculo con terceros, manteniendo el cifrado y permitiendo el uso de contraseñas y enlaces expirables. Algo muy útil si trabajas con archivos confidenciales. Y no solo eso, Proton hace copias de respaldo constantes para que no pierdas tus ficheros, documentos o incluso los recuerdos familiares que quieras proteger. Y de nuevo, todo esto lo puedes tener gratis, incluyendo también Proton Mail, el servicio de correo electrónico con cifrado de extremo a extremo que te protege del phishing, te filtra los emails publicitarios y también te permite crear correos alias para registrarte en lugares no demasiado fiables sin tener que dar tu dirección de correo real. Solo pagas si quieres adquirir un plan más avanzado que, por ejemplo, te dé más almacenamiento. Así que no hace falta gastarte dinero. Puedes protegerte y trabajar de forma segura con tus archivos en la nube ya mismo y sin coste con el link que te dejamos en la descripción y también en el comentario fijado. Profamilia, en Colombia, es una de las organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la planificación familiar más antiguas y grandes de todo el mundo, pero además ha sido una de las más efectivas en su cometido.
La planificación familiar permitió a las mujeres colombianas posponer su primer parto y tener aproximadamente la mitad menos de hijos a lo largo de su vida. También les permitió acceder a una mayor educación, trabajar más y vivir de forma independiente en la edad adulta. Podría ser una de las intervenciones de desarrollo más eficaces. Cuando este programa empezó a funcionar, Colombia tenía una tasa de natalidad alrededor de los 6 hijos por mujer. Así que reducir un poco la natalidad a cambio de que las mujeres se educaran más y tuvieran una carrera laboral más larga tenía todo el sentido del mundo. Aún así, este programa tuvo mucho éxito, reduciendo solamente un 10% la natalidad, ya que la mayoría de beneficios vienen de tener el primer hijo más tarde, no de tener menos hijos. Sin embargo, hoy nadie llamaría una de las intervenciones de desarrollo económico más eficaces a un programa similar, porque hoy las mujeres colombianas solo tienen un hijo de media, 1,06 por ser más precisos. Ojo, muchas fuentes, sobre todo de organismos internacionales, dicen que Colombia sigue teniendo una tasa de natalidad de 1,6, que es baja, pero muchísimo más alta que esta, 1,06. Pero no, el dato correcto es el de solo un hijo por mujer, que está basado en el trabajo de demógrafos colombianos con datos oficiales del país. El caso es que con una tasa de natalidad tan baja, el daño económico provocado en consecuencia podría reducirla otro 10% más. Brutal. Solo un dato. En el año 1977, Latinoamérica tenía 12 jóvenes en edad de trabajar por cada pensionista. Hoy solo tiene 7. Pero atentos, porque se estima que en el año 2050, que ojo, no está tan lejos como parece, solo habrá 3 jóvenes y medio por pensionista. Pero antes de seguir hablando de la economía, tenemos que entender a fondo el problema. No basta con saber que en LATAM las mujeres están teniendo menos hijos. Necesitamos saber quién y por qué. Si no, es muy difícil hacernos una idea de qué ocurrirá en el futuro. Y es que, queridos amigos, aunque la natalidad está cayendo en todo el mundo, las causas no son iguales en Europa, en China y en Colombia. Si queréis, os doy otro dato que a muchos os va a dejar de piedra. Las mujeres colombianas que emigran a los Estados Unidos tienen más hijos que las que se quedan en su país. Esto a priori no tiene mucho sentido. Todos sabemos que a medida que un país se hace rico, la gente tiene menos hijos. Además, las colombianas de los Estados Unidos no son solamente más ricas, también tienen más educación. Históricamente, esto también ha hecho que baje la natalidad. Así que si os parece, vamos a comparar lo que está pasando en Estados Unidos con lo que está pasando en LATAM. Cuando hablamos de una caída en la natalidad, conviene separar dos casos. Los países donde las mujeres que tienen hijos tienen cada vez menos hijos y los países donde el número de mujeres sin hijos aumenta. Durante las últimas 2 décadas, en los Estados Unidos, lo más común ha sido esto último. El boom de las mujeres sin hijos explica entre 3 y 4 veces más la caída de la natalidad promedio que el mero hecho de que la gente que sí tiene hijos tenga menos. Ahora comparad esto con el caso de Chile, y decimos Chile por decir cualquier otro país de LATAM. Aquí el porcentaje de mujeres sin hijos lleva décadas prácticamente estancado, incluso cayó un poco en la cohorte de los años 50 y de los 60. Sin embargo, la caída del porcentaje de mujeres con 4 o más hijos ha sido brutal. 4 de cada 5 mujeres nacidas entre 1943 y 1947 tenía 4 o más hijos, pero entre las nacidas durante los 70 este porcentaje es del 10%. Mientras, el porcentaje de mujeres tanto con 1 como con 2 hijos se ha duplicado. Esto es lo que ocurría en los Estados Unidos, pero en cohortes más antiguas todavía. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues lamentablemente que en LATAM todavía hay espacio para caer. A pesar de que la tasa de natalidad de Chile es similar a la de Colombia, de solo un hijo por mujer, todavía podría caer mucho más. De hecho, ya está empezando a ocurrir con las mujeres nacidas en los años 90. Y sí, es cierto que a estas mujeres todavía les quedan bastantes años fértiles. Quizás ahora tengan 0 hijos, pero puede que simplemente estén retrasando la edad con la que tienen su primer hijo. A ver, sí, es una posibilidad. Como todavía no ha ocurrido, no lo sabemos con certeza, pero no hay muchos motivos para ser demasiado optimistas. Los datos son claros, cada generación está teniendo menos hijos que la anterior. No es que tengan el mismo número de hijos, pero las generaciones más jóvenes los tengan más tarde. No, con 45 años, las mujeres nacidas a finales de los años 50 tenían 2,7 hijos de media. A principios de los años 80, solo 1,7. Y los datos apuntan a que las generaciones más jóvenes tendrán
bastantes menos hijos. Quizás aquí en todo esto Argentina y Uruguay sean un poco la excepción, porque allí la caída de los embarazos en adolescentes sí ha sido bastante significativa, y esas mujeres sí suelen tener hijos, solo que más tarde. Ahora bien, incluso teniendo esto en cuenta, la tendencia general está muy clara. Pero para terminar de ver el paisaje entero, necesitamos un dato más. A lo largo de este vídeo os hemos repetido varias veces que la mayor diferencia entre la caída de la natalidad de LATAM y de regiones como Europa está en la educación. Normalmente, cuando pensamos en mujeres sin hijos, se nos viene a la cabeza alguien con un título universitario que ha preferido centrarse en su carrera laboral, profesional. Pero en Latinoamérica, esto no puede estar más lejos de la realidad. Aquí podéis ver la tasa de natalidad para 3 grupos de mujeres en el año 2023. Las que no tienen la secundaria, las que solo tienen la secundaria y quizás algún estudio más, y las graduadas universitarias. Y como antes hemos hablado de Chile y Colombia, esta vez vamos a poner de ejemplo a Bolivia. Pero no penséis que es un caso aislado. A priori, esta gráfica contradice lo que os acabamos de contar. Las mujeres con más estudios tienen menos hijos, casi la mitad que las mujeres sin la secundaria. Sin embargo, mirad qué pasa si mostramos también los datos para el año 2000. Las universitarias han pasado de tener 74 hijos por cada 1000 personas a 49. Pero es que las mujeres sin la secundaria han pasado de tener 170 a solo 81, menos de la mitad. Todo esto en apenas 20 años. Eso sí, este dato tiene una pequeña trampa, y es que el porcentaje de mujeres dentro de cada categoría también ha cambiado mucho en los últimos años. Las mujeres sin siquiera la secundaria terminada han pasado de representar 2/3 de todas las mujeres a solo 1, y las que tienen un grado universitario han crecido de 1 de cada 20 a 1 de cada 4. Y con todo esto en mente, ahora viene la pregunta del millón. Ya hemos visto cómo está siendo la caída de la natalidad en Latinoamérica. ¿Pero por qué? ¿Es porque acaso las mujeres se están centrando en su carrera laboral? Pues la verdad no tiene pinta. Ya hemos visto que las universitarias tampoco tienen muchísimos menos hijos que antes. Pero es que además, si miramos cosas como la tasa de empleo femenino, no hay ninguna correlación clara con la natalidad, y mucho menos a lo largo del tiempo. Algunas décadas, los países latinoamericanos con más mujeres trabajando son los que más niños tienen, y 10 años más tarde ocurre todo lo contrario. ¿Es acaso porque ha subido el coste de oportunidad de tener hijos? Pues la verdad tampoco tiene pinta. De hecho, el principal coste de oportunidad de tener hijos, que es la probabilidad de que la madre fallezca en el parto, ha caído con mucha fuerza. Y por desgracia, como Latinoamérica no es precisamente el mejor ejemplo de crecimiento económico, muchos países son hoy casi igual de ricos que cuando su tasa de natalidad era 2, 3 o hasta 4 veces más alta. La respuesta, amigos, aquí no parece ser económica. Y desde luego tampoco es política como fue en China. Nadie ha obligado a estas mujeres a tener menos hijos. La respuesta probablemente sea cultural. Y de hecho tenemos un culpable más concreto que a muchos os va a sorprender: las telenovelas. Las mujeres que viven en zonas cubiertas por la señal de globo tienen una fertilidad significativamente menor. El efecto es más fuerte en las mujeres de menor nivel socioeconómico y en las que se encuentran en las fases central y tardía de su ciclo reproductivo, lo que concuerda con la tendencia a interrumpir la fertilidad. En Brasil, un país con una crisis demográfica comparable a la de China, un canal de televisión llamado Rede Globo tenía prácticamente el monopolio de las telenovelas. Esto produjo un fenómeno muy curioso. A medida que Rede Globo se expandía por más y más provincias, la natalidad iba cayendo. No es una simple coincidencia. Las telenovelas hacían que las mujeres que las veían tuvieran menos hijos. 3 de cada 4 protagonistas de estas telenovelas tenían un hijo o ninguno, frente a los 6 de media que tenían las brasileñas de verdad. Y todo apunta a que esto creó un efecto imitación compartiendo el estilo de vida de los países occidentales desarrollados. Esto no es ninguna novedad. Hay muchos estudios en la India sobre el impacto de la televisión en las mujeres y la mayoría coinciden en que la imitación cultural es muy fuerte. En la India, sin ir más lejos, tener acceso a una televisión aumenta la probabilidad de que las mujeres trabajen y también reduce radicalmente la violencia de género. Pero lo importante no es simplemente tener una televisión. El contenido es lo realmente clave. Según el estudio que os acabamos de mostrar en Brasil, la imitación cultural es mayor cuando la novela es brasileña, mientras que ver una novela turca, por poner un ejemplo,
apenas tiene efecto. Y como curiosidad, estas mujeres que tienen menos hijos también son mucho más propensas a poner a sus hijos nombres de estas telenovelas. A ver, ¿quiere esto decir que sin telenovelas Brasil seguiría teniendo una tasa de natalidad de 6 hijos por mujer? Obviamente no. Esto contribuyó a bajar la probabilidad de tener un hijo adicional alrededor de un 10%, un poco más para las mujeres de entre 25 y 35 años y de menor nivel socioeconómico. Es mucho, sí, pero no explica semejante declive demográfico ni de lejos. Si os hemos contado este ejemplo es para que veáis lo importante que es el mecanismo cultural. Las telenovelas son solo una pequeña parte. Aunque Latinoamérica no es el mejor ejemplo de crecimiento económico, las televisiones, internet y los teléfonos móviles sí han llegado a todo el mundo. Lo más probable es que eso haya hecho que la gente imite a los países ricos, solo que mucho antes de hacerse ricos. Y esto, amigos, es un enorme problema. Por supuesto, tiene muchas derivadas positivas y por algo tanta gente lo imita, pero en términos puramente económicos, la baja natalidad puede ser el último clavo en el ataúd de Latinoamérica. La natalidad sube el PIB per cápita. Sí, habéis oído bien. Hemos dicho PIB per cápita, aunque suene contraintuitivo. ¿Y cómo es que tener más hijos puede aumentar la riqueza por persona? ¿No aumenta también el número de bocas que alimentar? Pues sí, pero si hay mucha gente, en especial gente joven en edad de trabajar, es más fácil pagar cosas como las pensiones o la deuda pública. Si no hay gente, te pasa como a Japón, que el PIB por trabajador crece mucho, sí, pero el invierno demográfico se come toda esa riqueza, haciendo que los salarios lleven décadas estancados. Pues bien, en lo que llevamos de siglo XXI, el PIB per cápita de Latinoamérica ha crecido a un ritmo anual del 1,5%. Por supuesto, hay países que lo han hecho mejor y otros peor, pero eso ahora mismo no es lo importante. El caso es que de ese 1,5%, 0,4 puntos se han debido exclusivamente a la demografía, en vez de a cosas como aumentar el capital o la productividad. Pues bien, se estima que durante los siguientes 25 años la demografía ya no es que contribuya menos, es que restará 13 décimas de PIB cada año. Se trata de la región con mayor diferencia en su dividendo demográfico de todo el mundo, un 25% más de diferencia que en el sudeste asiático. Otra forma de verlo es que si al resto de la economía sigue creciendo como antes, el PIB per cápita de la región crecerá un 30% menos. Y ojo, porque esta estimación es bastante generosa. Como hemos visto antes, el declive demográfico de LATAM se explica principalmente porque las mujeres con hijos tienen menos hijos, mientras que en los países desarrollados el mayor problema son las mujeres sin ningún hijo. Es perfectamente posible, y de hecho ya hay algunos indicios, de que pronto este fenómeno se vuelva el protagonista en Latinoamérica. Y si eso llegara a ocurrir, la tasa de natalidad podría caer todavía más rápido de lo que contemplan la mayoría de proyecciones. Que por otra parte, estas proyecciones de población son famosas por acertar menos que una escopeta de feria. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué implicaría todo esto que estamos contando? Pues que países que ya de por sí son bastante pobres van a crecer todavía más despacio y la cosa no irá mejor. La demografía ralentizará la economía cada vez más y más. Y no es lo mismo estancarse teniendo el PIB per cápita de Japón que el de México. Para que os hagáis una idea de qué significa esto, cuando Alemania llegó a tener una ratio de 4 trabajadores por cada pensionista, ya tenía un PIB per cápita de unos $40.000. Pero se estima que Brasil, cuando tenga esa estructura demográfica, tendrá un PIB per cápita de menos de $14.000, lo mínimo que usa el Banco Mundial para catalogar a un país como país de ingresos altos. Ojo, en este sentido, África y algunos países del sudeste asiático están todavía mucho peor. Nigeria llegará a los 4 trabajadores por cada mayor de 65 años con solo $7.000 de PIB per cápita. Y eso en un escenario bastante optimista. ¿Entendéis ya cuál es el problema? El declive demográfico no es solo cosa de ricos. Los países pobres deberían preocuparnos muchísimo más. Sea como sea, llegas hasta aquí. Ahora el turno es para ti. ¿Conocías el invierno demográfico por el que está pasando toda Latinoamérica? ¿Te ha sorprendido el impacto que puede tener una simple telenovela? ¿Veremos a estos países recuperarse o están condenados al estancamiento económico? Puedes dejarnos tu respuesta abajo en los comentarios. Y como siempre, no olvides que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscríbete a este canal y dale a la campanita si es que aún no lo has hecho para no perderte ninguna de nuestras novedades. Si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like y nos vemos aquí muy pronto. Un saludo y a cuidarse.